Ella solo quería provocar a su casi algo, pero envió el mensaje al número equivocado, y lo que se suponía que era solo un error se convirtió en la propuesta más inesperada y peligrosa de su vida. Si te gustan historias como esta, no dejes de suscribirte a este canal, publicamos todos los días. Continuamos. El sol de Buenos Aires golpeaba implacable contra las ventanas del pequeño apartamento en la zona sur. El ventilador giraba a máxima velocidad, pero el calor parecía pegarse a la piel de Luisa Mendoza como una segunda capa. A sus 27 años, ella compartía aquel espacio estrecho con Camila, su mejor amiga desde los tiempos de la escuela pública. Las paredes finas eran testigos silenciosos del caos organizado de sus vidas. Cuentas apiladas sobre la barra de la cocina americana. El uniforme de la tienda por departamentos colgado detrás de la puerta, y una infinidad de sueños demasiado grandes para caber en aquellos 45 metros cuadrados. «Dios mío, Lu, ¿ya viste qué hora es?», Camila gritó desde el baño, su voz compitiendo con el ruido del agua de la ducha. «Vas a llegar tarde de nuevo». Luisa miró el celular y maldijo por lo bajo. Estaba atrasada, como siempre. Tomó el aparato y comenzó a escribir rápidamente un mensaje para Rafael, el chico que había conocido en la discoteca del fin de semana. La noche había sido buena. Música alta, algunos tragos y besos intensos, intercambiados en la pista de baile. Él le había pedido su número y prometido una segunda cita. «Si llego más temprano hoy, podríamos continuar donde lo dejamos el sábado», digitó ella, mordiéndose el labio inferior, sintiendo esa mezcla de ansiedad y excitación. Estaba cansada de romances que empezaban y terminaban la misma noche, pero algo en Rafael parecía diferente. Tal vez era solo la desesperación de alguien ahogándose en deudas y responsabilidades, buscando un poco de aire fresco. Con los dedos apresurados y los ojos aún empañados por el sueño, Luisa no se dio cuenta de que, al seleccionar el contacto, había clicado en R. Santana, contador, en lugar de Rafael Discoteca. Envió el mensaje y tiró el celular en el bolso, corriendo para vestirse. En la penthouse de un edificio empresarial en Puerto Madero, Ricardo Santana observaba la ciudad a través de las paredes de cristal de su oficina. A sus 35 años, comandaba una de las firmas de contabilidad más exitosas del país. El ambiente a su alrededor era minimalista, casi clínico, tonos de gris, negro y blanco, sin una sola foto personal o artículo decorativo que revelara algo sobre el hombre detrás del imperio. La reunión con inversores extranjeros seguía el guión previsto. Números precisos, gráficos ascendentes, expresiones calculadas de confianza. Ricardo dominaba aquella danza corporativa como quien respira. Su traje italiano a medida y el reloj suizo en la muñeca componían la imagen de perfección que él había construido meticulosamente a lo largo de los años. Señores, como pueden ver, nuestra proyección para el próximo trimestre. El vibrar discreto del celular en el bolsillo interno del saco interrumpió su línea de razonamiento. Normalmente, ignoraría cualquier mensaje durante una reunión de ese calibre, pero algo, tal vez el aburrimiento de aquella conversación predecible, lo hizo pedir permiso y verificar rápidamente. El mensaje que encontró no era nada que pudiera haber anticipado. Su rostro, siempre compuesto, permaneció impasible, pero algo en sus ojos oscuros cambió por un instante. Aquel era, sin duda, un mensaje destinado a otra persona. Algo provocador, íntimo, destinado a alguien llamado Rafael. Ricardo dudó. La reacción normal sería ignorar, borrar, olvidar. Pero había algo en la espontaneidad de aquel error que despertó algo dentro de él. Un impulso que no combinaba con su personalidad metódica. Me temo que ha cometido un error. No soy el Rafael al que se refiere, digitó con la precisión de quien firma un contrato millonario.
En la tienda por departamentos del centro comercial, Luisa atendía a una clienta exigente cuando sintió el celular vibrar. Esperó a que la señora se alejara para verificar, imaginando que sería la respuesta de Rafael. Cuando leyó el mensaje, su rostro ardió de vergüenza. Había enviado un mensaje sugerente a un desconocido. Peor aún, a un contador. Probablemente algún profesional que había consultado meses atrás cuando intentó organizar sus finanzas caóticas. Disculpe el equívoco. Mensaje enviado por error. Respondió rápidamente, queriendo cerrar aquella situación vergonzosa. La respuesta llegó casi instantáneamente. Los equívocos a veces llevan a caminos interesantes. No se preocupe. Luisa frunció el ceño, sorprendida por el tono casi coqueto de un contador. La curiosidad superó el bochorno. ¿Caminos interesantes? Creo que usted no entendió bien el tenor del mensaje que envié por error. En la oficina, Ricardo observó la respuesta, con una discreta sonrisa. La reunión había terminado y ahora tenía algunos minutos antes del siguiente compromiso. Aquella pequeña interrupción había roto la monotonía de su día perfectamente orquestado. Entendí perfectamente. Se refería a un encuentro con connotaciones íntimas con alguien llamado Rafael. Lo que me intriga es que no haya borrado mi contacto después de nuestra presumible interacción profesional anterior. Luisa se mordió el labio. ¿Cómo sabía él que habían interactuado antes? No recordaba a ningún contador llamado R. Santana, pero el trabajo en la tienda le impedía continuar aquella conversación extraña. Guardó el celular y volvió a la rutina exhaustiva de sonrisas forzadas y comisiones que apenas pagaban las cuentas. Solo al final de la jornada, ya en el autobús atestado que la llevaba de vuelta a casa, ella respondió: En realidad no tengo idea de quién es usted ni de cómo su contacto está en mi celular. Tal vez fue una recomendación de alguien para resolver mi desastrosa vida financiera, pero nunca nos hemos conocido. Al otro lado de la ciudad, Ricardo miraba por la ventana de su Porsche mientras el chofer lo conducía a casa. El mensaje de la desconocida lo hizo reflexionar. Era curioso cómo, después de construir un imperio, aún se sentía intrigado por pequeñas rupturas en la rutina, como aquella. Eso hace nuestro equívoco aún más interesante. Un error del azar conectándonos. ¿Ha considerado que tal vez no sea un equívoco, sino lo que algunos llamarían destino? Al leer el mensaje, Luisa dejó escapar una risa sarcástica, llamando la atención de los otros pasajeros cansados del transporte público. ¿Un millonario romántico? Aquello era novedad. ¿Destino? Por favor. Destino es que yo trabaje 10 horas al día para ganar un salario mínimo, mientras las deudas solo aumentan. Error fue haber respondido este mensaje y haber continuado esta conversación sin sentido. Ricardo recibió el mensaje ya en su apartamento dúplex con vista a Palermo. Tomó un sorbo de whisky mientras contemplaba la respuesta. Había algo en la sinceridad cruda de aquella mujer que lo intrigaba. Ningún filtro, ninguna pretensión. En su mundo, las personas medían cada palabra, calculaban cada reacción. Allí había una autenticidad que hacía mucho no encontraba. La sinceridad es un activo raro. Tal vez podamos transformar este error en algo mutuamente beneficioso. Una cena, sin compromisos ni expectativas. Solo una conversación entre dos desconocidos. Luisa leyó el mensaje mientras calentaba en el microondas la comida que había sobrado del día anterior. Camila ya dormía, exhausta después de su turno doble como camarera. El apartamento silencioso amplificaba el peso de las cuentas atrasadas sobre la mesa. Déjeme adivinar. Usted es un hombre exitoso, ofreciendo cena a una desconocida que accidentalmente envió un mensaje provocador. ¿Esto no parece el inicio de una película de suspense donde la protagonista ingenua termina descuartizada? La respuesta de Ricardo vino acompañada de algo que él raramente experimentaba: una risa genuina. Su cautela es prudente pero innecesaria. Suite presidencial del Hotel Faena,
Mañana a las 20 horas. Cena privada, ambiente seguro, sin expectativas más allá de la conversación. Puedo enviar un chofer para recogerla. Y para demostrar que valoro su tiempo, $15,000 por 3 horas de su compañía. Solo conversación. El celular casi se le resbaló de las manos a Luisa. $15,000 por 3 horas. Era más de lo que ella ganaba en varios meses. Su mente inmediatamente calculó todo lo que podría resolver con aquella cantidad. El alquiler atrasado, el tratamiento de su madre que el sistema de salud público no cubría, las cuotas de la tarjeta de crédito que la ahogaban. ¿Esto es algún tipo de broma enferma? ¿O me está confundiendo con una acompañante de lujo? La respuesta vino inmediata. De ninguna manera. Estoy proponiendo un intercambio justo. Su tiempo y su sinceridad por dinero y una experiencia diferente. Sin contacto físico, si no es de su interés. Solo una conversación real, algo que se ha vuelto sorprendentemente raro en mi círculo social. Luisa miró la pantalla del celular por largos minutos. Aquello era una locura. ¿Conocer a un extraño en un hotel de lujo por dinero? Pero por otro lado, era solo una conversación, en un lugar público, seguro, y aquel valor resolvería tantos problemas. ¿Cómo sé que usted no es un psicópata?, digitó, sintiendo el corazón acelerarse. Busque Ricardo Santana, CEO de Santana Consulting Group. Cualquier plataforma profesional o reportaje económico tendrá información suficiente para confirmar mi identidad. Luisa rápidamente buscó el nombre en Google. Las imágenes que aparecieron mostraron a un hombre alto, de cabello oscuro perfectamente alineado, mandíbula definida y mirada penetrante. Reportajes sobre su ascenso meteórico en el mundo corporativo, entrevistas en revistas de negocios, participaciones en eventos de caridad. Él era real, y era exactamente el tipo de hombre que ella jamás cruzaría en su vida normal. Ok, usted existe. Pero eso no explica por qué alguien como usted ofrecería tanto dinero para cenar con alguien como yo. Porque estoy rodeado de personas que dicen exactamente lo que creen que quiero escuchar. Su mensaje accidental fue lo más auténtico que recibí en meses. Considere esto un experimento social, si prefiere. Luisa miró alrededor de su pequeño apartamento. Las grietas en la pared, el sofá desgastado, la heladera que hacía ruidos extraños. Pensó en su madre, cuyo tratamiento oncológico exigía medicamentos caros que no estaban en la lista del gobierno. Pensó en Camila, que trabajaba en 2 empleos y aún así apenas conseguía respirar financieramente. Supongamos que acepto esta propuesta insana. ¿Cómo funcionaría exactamente? Ricardo sonrió. El juego apenas comenzaba. Un chofer particular la busca en la dirección que me indique a las 19:30 horas. Llegada al hotel por la entrada VIP, sin exposición. Cena en la suite presidencial, servicio de habitación premium. Conversamos hasta las 23:06. Pago en efectivo al final. Ninguna expectativa más allá de eso. Si se siente incómoda en cualquier momento, puede irse. El pago será proporcional al tiempo. A la mañana siguiente, Luisa llegó al trabajo con ojeras profundas. Había pasado la noche en vela, debatiendo consigo misma. La propuesta del tal Ricardo Santana giraba en su cabeza como un carrusel descontrolado. Durante el descanso del almuerzo, se encerró en el baño de la tienda y llamó al hospital donde su madre recibía tratamiento. La noticia no fue buena. El médico recomendaba un nuevo medicamento que no estaba disponible por el sistema de salud público. El precio en el mercado era prohibitivo para su presupuesto. Con las manos temblorosas, ella digitó el mensaje. Acepto, estaré lista a las 19:30 horas. La respuesta vino simple y directa. Envíe su dirección, el chofer estará allí. El resto del día pasó como un borrón. Luisa se movía automáticamente entre los percheros de ropa que nunca podría comprar, atendiendo a clientes que gastaban en una única prenda el equivalente a su salario mensual. En casa,
Revolvió el guardarropa en busca de algo mínimamente apropiado para una cena en un hotel 5 estrellas. Sus opciones eran limitadas. Algunas prendas básicas compradas en promociones, un vestido negro simple usado en entrevistas de trabajo, nada que perteneciera al mundo que estaba a punto de visitar. ¿Estás loca?, Camila exclamó cuando Luisa finalmente reveló sus planes. ¿Encontrar a un desconocido rico en un hotel? Esto tiene todas las banderas rojas posibles. Investigué sobre él, Cami. Es un empresario conocido, aparece en revistas y todo, y vamos a estar en un hotel concurrido, no en algún lugar aislado. ¿Y esa charla de 15,000 pesos por una conversación? Vamos, Lu, nadie paga eso solo para charlar. Luisa suspiró, pasándose las manos por el cabello castaño. Mira el extracto de la cuenta del hospital que llegó hoy. El nuevo tratamiento de mi madre cuesta casi 10,000. ¿Qué sugieres que haga? Camila abrazó a su amiga, la preocupación evidente en sus ojos. Al menos, mándame la ubicación en tiempo real, y la matrícula del auto, y fotos. Y si no tengo noticias tuyas cada hora, juro que llamo a la policía. A las 19:25 Luisa esperaba en la acera de su edificio, el corazón martilleando contra el pecho. Llevaba el vestido negro simple, un par de aros baratos que imitaban perlas y la única sandalia de tacón que poseía, ya con la suela gastada. Se había recogido el cabello en un rodete improvisado, intentando parecer más sofisticada de lo que realmente era. Puntualmente a las 19:30 un Mercedes negro se detuvo suavemente delante de ella. El chofer, un hombre de mediana edad con traje formal, salió y abrió la puerta trasera con una discreta reverencia. «Señorita Mendoza, el señor Santana la aguarda». Durante todo el trayecto por el tráfico caótico de Buenos Aires, Luisa se mantuvo en silencio, observando por la ventana mientras dejaban atrás la periferia y entraban en los barrios nobles de la ciudad. Cada cuadra recorrida era como cruzar una frontera invisible entre realidades paralelas que coexistían en la misma metrópolis. El Hotel Faena, con su arquitectura en forma de medio círculo que recordaba el casco de un barco, se imponía en el paisaje. Luisa sintió el estómago revolverse cuando el auto entró por la entrada privada y un conserje apareció inmediatamente para abrir su puerta. «Por aquí, señorita». Siguió al hombre hasta un ascensor privado que los llevó directamente al último piso. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un corto pasillo que llevaba a una única puerta. El conserje golpeó 2 veces, discretamente, antes de alejarse con una pequeña reverencia. La puerta se abrió y allí estaba él. Ricardo Santana era aún más impresionante en persona que en las fotos que había visto en línea. Alto, con los hombros anchos perfectamente delineados por el traje oscuro hecho a medida. Los ojos, de un marrón profundo casi negro, la analizaban con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Señorita Luisa», dijo él, la voz grave y controlada. «Bienvenida». Ella tragó saliva, reuniendo todo el coraje que pudo. «Buenas noches, señor Santana». «Ricardo, por favor». Él dio un paso a un lado, invitándola a entrar. «La noche es sobre autenticidad, no formalidades». Luisa cruzó el umbral, entrando en un mundo que conocía solo por películas y revistas. La suite presidencial era más grande que su apartamento entero, decorada con un lujo discreto y sofisticado. Una de las paredes era totalmente de cristal, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad iluminada. «¿Acepta una copa de vino?», preguntó él, caminando hasta un pequeño bar. «Sí, gracias». Ella necesitaba algo para calmar los nervios. Ricardo sirvió 2 copas de un vino tinto que probablemente costaba más que su salario mensual. Le entregó una y hizo un breve gesto hacia el balcón. «¿Cenamos afuera? La noche está agradable». En el balcón, una mesa estaba puesta para 2, con vajilla fina, copas de cristal y flores frescas. La ciudad se extendía debajo de ellos, como una alfombra de luces centelleantes. «Entonces», comenzó él después de sentarse, «el mensaje accidental que me envió.
¿Para quién era realmente? Luisa sintió el rostro enrojecer. Un chico que conocí en una discoteca el fin de semana. No fue nada serio, solo... Usted sabe. ¿Un encuentro casual? Él levantó una ceja, una ligera sonrisa en los labios. Y ahora usted está aquí, teniendo una cena mucho menos casual con un completo desconocido. La vida da vueltas extrañas, respondió ella, sorprendiéndose con su propia calma. Especialmente cuando 15,000 pesos están en juego. Ricardo inclinó ligeramente la cabeza, como si la estudiara. ¿Siempre es tan directa? No veo sentido en fingir. Usted sabe por qué estoy aquí. Para ayudar a su madre con el tratamiento médico, me imagino. El shock debió ser evidente en el rostro de Luisa, pues Ricardo continuó. Investigué sobre usted también. Luisa Mendoza, 27 años, vendedora de Zara desde hace 3 años. Anteriormente trabajó como cajera de supermercado y empleada de cafetería. Vive con una amiga en la zona sur. Su madre, María Lucía Mendoza, fue diagnosticada con cáncer hace 8 meses y recibe tratamiento por el sistema de salud público, con complementación particular cuando es necesario. Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo usted? Información es poder, respondió simplemente. No se preocupe, fue una investigación básica, nada invasiva. Solo quise saber con quién estaría cenando. Un camarero discreto apareció, sirviendo la entrada. Algo sofisticado que involucraba salmón y caviar que Luisa apenas reconoció. Ella tomó un generoso sorbo de vino, intentando procesar la situación surrealista. ¿Y qué más reveló su investigación sobre mí? Preguntó, intentando recuperar algo de control de la situación. Que usted trabaja duro, cuida de su madre, paga sus cuentas a tiempo cuando puede, y aún así, el sistema parece conspirar para mantenerla siempre al límite financiero. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. Lo que me intriga es cómo, a pesar de todo esto, usted aún dudó en aceptar mi oferta. La mayoría de las personas no lo habrían pensado 2 veces. Luisa movió la servilleta de lino, incómoda bajo la mirada penetrante de él. Tal vez porque me criaron creyendo que el dinero fácil generalmente viene con un precio demasiado alto. Sabio, comentó, y raro en los tiempos actuales. Ahora es mi turno, dijo ella, reuniendo coraje. ¿Por qué estoy realmente aquí? Y no, me venga con esa charla de autenticidad y experimento social. Hombres como usted no pagan pequeñas fortunas por una conversación. Ricardo la estudió por un momento antes de responder. ¿Realmente quiere saber? ¿La verdad completa? Para eso me están pagando, ¿no? Él se inclinó hacia adelante, la mirada penetrante fija en Luisa. La ciudad debajo de ellos latía, indiferente al drama que se desarrollaba en aquella penthouse. Control, dijo Ricardo finalmente. Toda mi vida ha sido construida sobre el control. Cada aspecto, cada detalle, cada interacción, todo meticulosamente planeado y ejecutado. Hizo una pausa, girando delicadamente la copa de vino entre sus dedos. Cuando llegó su mensaje fue como una aberración en el sistema, algo inesperado, no calculado, y mi reacción a ella fue aún más perturbadora. ¿Perturbadora cómo? Luisa preguntó genuinamente intrigada. Sentí curiosidad, no la curiosidad analítica que utilizo en los negocios, sino algo más visceral. Él se recostó en la silla, pareciendo ligeramente incómodo con su propia confesión. Las personas como yo no se permiten impulsos. Los impulsos son peligrosos, impredecibles. El camarero reapareció, sirviendo el plato principal. Un filet mignon con salsa de vino tinto acompañado de vegetales orgánicos a la parrilla. Luisa observó la presentación impecable del plato, intentando disimular su incomodidad con tanta sofisticación. ¿Entonces estoy aquí porque represento un impulso? Preguntó ella después de que el camarero se retiró.
Usted está aquí porque, por alguna razón que aún no comprendo completamente, quiero saber quién es la mujer detrás de aquel mensaje accidental. Ricardo cortó un trozo de carne con precisión quirúrgica. Quiero entender qué la llevó a aceptar mi invitación, a pesar de las evidentes banderas rojas que su amiga seguramente señaló. Luisa no pudo contener una risa nerviosa. ¿Usted también investigó a mi amiga Camila? No fue necesario. Es el curso de acción lógico para cualquier amiga preocupada. Él tomó un sorbo de vino. Ella tiene razón, por cierto. Aceptar encontrarse con un extraño en un hotel de lujo por dinero no es exactamente el comportamiento más seguro. La vida ya no es segura para personas como yo, con o sin encuentros misteriosos. Luisa respondió, cortando un trozo de carne. El sabor explotó en su boca. Nunca había experimentado algo tan delicioso. Cuando uno vive siempre en la cuerda floja, los riesgos calculados son parte de la supervivencia. Ricardo la observó con creciente interés. Explíquese, por favor. Luisa dudó, solo por un instante, antes de decidir que, si ya estaba allí, podría al menos ser honesta. Después de todo, era su autenticidad lo que estaba vendiendo. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana, tomo 3 transportes para llegar al trabajo, estoy de pie 10 horas atendiendo a personas que gastan en una única blusa el equivalente a mi salario semanal. Vuelvo a casa, me ocupo del papeleo del hospital de mi madre, hago cuentas para ver qué deuda es menos urgente y puede esperar un mes más. Hizo una pausa para tomar un sorbo de vino. En mi mundo, Ricardo, la seguridad es un lujo. Un encuentro con un millonario misterioso es solo otro día en la vida precaria. El silencio que siguió tenía peso. Ricardo la observaba con una expresión que Luisa no conseguía descifrar completamente. Algo entre fascinación e incomodidad. ¿No me tiene miedo?, preguntó finalmente. Sí, respondió sin dudar, pero no del modo que usted imagina. No tengo miedo de que sea un psicópata o algo así. Tengo miedo de lo que usted representa. ¿Y qué represento? Un sistema que permite que personas como usted ofrezcan 15,000 pesos por una conversación mientras personas como mi madre no pueden pagar por medicamentos que pueden salvar sus vidas. Luisa mantuvo la mirada firme, sorprendiéndose a sí misma con su coraje. Un mundo donde estoy dispuesta a estar aquí, ahora, porque no tengo muchas otras opciones. Ricardo colocó los cubiertos cuidadosamente sobre el plato, el rostro una máscara de control absoluto. Por un momento, Luisa temió haber ido demasiado lejos, haber roto el frágil acuerdo implícito de civilidad. Pero entonces algo inesperado sucedió. Él sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero genuina. Fascinante, murmuró. Absolutamente fascinante. ¿Qué? Ella cuestionó confusa. Usted está sentada frente a alguien que podría fácilmente destruir su vida con algunas llamadas. Y aún así, dice exactamente lo que piensa. Él sacudió la cabeza ligeramente. ¿Sabe cuántas personas hacen eso en mi presencia? Ninguna. Absolutamente ninguna. La tensión entre ellos era casi palpable, cargada de algo indefinible. No era solo el contraste social o la extrañeza de la situación. Había una conexión naciendo allí, improbable y perturbadora para ambos. ¿Qué le pasó a su esposa?, Luisa preguntó abruptamente, notando la marca más clara en el dedo anular izquierdo de Ricardo, donde claramente había usado una alianza hasta hace poco. Él levantó ligeramente las cejas, sorprendido por la observación perspicaz. Divorcio finalizado hace 3 meses. Claudia decidió que 15 años eran suficientes para darse cuenta de que no era feliz a mi lado. Lo siento, Luisa dijo automáticamente. No lo lamente. Ella tenía razón. Ricardo se encogió de hombros con una indiferencia que no parecía totalmente convincente. Nuestro matrimonio fue más un contrato social que una unión emocional. Hija de uno de los mayores accionistas de la empresa, matrimonio ventajoso para ambas familias, cláusulas prenupciales detalladas, expectativas claras.
Eso suena... Luisa buscó la palabra correcta. ¿Frío? Él completó. Es la única manera de conducir relaciones cuando hay tanto en juego. El amor es impredecible, por lo tanto, peligroso. ¿Usted realmente cree eso? Es una constatación basada en evidencias, no una creencia. Él hizo un gesto al camarero, quien prontamente comenzó a retirar los platos. Mis padres tenían un matrimonio por amor, como dicen. Mi padre era un pequeño empresario, mi madre profesora de literatura. Cuando la empresa de él quebró, el amor no pagó las cuentas. El amor no impidió las peleas, la depresión, el alcoholismo. El amor no le impidió abandonar una familia con deudas y una niña de 10 años. La revelación inesperada dejó a Luisa momentáneamente sin palabras. Por primera vez aquella noche, vislumbraba al hombre detrás de la fachada pulcra. Es por eso que usted se obsesionó con el control. Ella concluyó suavemente. Prefiero llamarlo estrategia de supervivencia. Él se encogió de hombros como si estuvieran discutiendo el clima. Funcionó bien hasta ahora. ¿Funcionó realmente? Luisa inclinó la cabeza, estudiándolo. Usted parece solitario. Ricardo la miró fijamente por un largo momento antes de responder. La soledad es un precio aceptable por la seguridad. El postre fue servido. Una elaborada composición de chocolate belga y frutos rojos que en otro contexto habría dejado a Luisa maravillada. Pero ahora, envuelta en aquel extraño juego de revelaciones, apenas notó lo que comía. Entonces, resumiendo, dijo ella, colocando la servilleta sobre la mesa, usted me trajo aquí porque soy un descontrol en su vida perfectamente controlada, una aberración en el sistema. Prefiero pensar en usted como un experimento. Él la observaba con intensidad. Una oportunidad de explorar el descontrol en un ambiente controlado. ¿Y cuándo termine el experimento? De aquí a... Luisa consultó discretamente el reloj. ¿Poco más de 1 hora? Eso depende de los resultados. Ricardo se levantó, caminando hasta el borde del balcón. La ciudad debajo de ellos era un océano de luces titilantes. Venga aquí. Algo en su voz, no una orden, sino casi una súplica contenida, hizo que Luisa se levantara y se uniera a él en el borde. Se quedaron lado a lado, contemplando Buenos Aires. Mire esto, dijo suavemente. Millones de vidas, millones de historias sucediendo simultáneamente, y por alguna razón inexplicable, nuestras líneas se cruzaron. Por causa de un error de tipeo. Luisa observó, intentando mantener el tono ligero a pesar de la creciente tensión entre ellos. No existen coincidencias, solo patrones que aún no comprendemos completamente. Estaban cerca ahora, sus brazos casi tocándose. Luisa podía sentir el calor emanando de su cuerpo, el perfume discreto y caro que usaba. Por un momento vertiginoso, imaginó cómo sería si él la tocara. ¿Puedo hacer otra propuesta? Ricardo preguntó abruptamente, girándose para encararla. ¿Qué tipo de propuesta? Luisa sintió el corazón acelerarse, una mezcla de aprensión y algo más perturbador, expectativa, un arreglo más permanente. Sus palabras eran medidas, precisas, como todo lo que hacía. Encuentros regulares, 2 veces por semana, una compensación mensual fija, digamos 50,000 pesos. Luisa sintió el aire escapar de sus pulmones. ¿50,000 por mes? Más que suficiente para el tratamiento de su madre, para saldar sus deudas y establecer una reserva financiera cómoda. Él hablaba como si estuviera proponiendo un contrato de negocios. A cambio, quiero su compañía, cenas, algunos eventos sociales ocasionales, conversaciones como esta. ¿Y intimidad? Luisa preguntó, la voz casi un susurro. Solo sí y cuando usted lo desee. Ricardo mantenía la mirada firme. Esto no es sobre sexo, Luisa. Es sobre conexión. Algo que descubrí esta noche ser mucho más valioso y raro de lo que imaginaba. Luisa dio
un paso hacia atrás, intentando organizar sus pensamientos. La propuesta era absurda, indecente, y al mismo tiempo tentadora más allá de lo que le gustaría admitir. ¿Me está ofreciendo ser su... ¿qué? ¿Acompañante? ¿Amante de alquiler? Las palabras salían cargadas de confusión y una pizca de indignación. Estoy ofreciendo una sociedad. Él no retrocedió. Dos adultos con necesidades complementarias estableciendo un acuerdo mutuamente beneficioso. Esto es, ella buscó la palabra correcta, deshumanizador, transformar conexión humana en transacción comercial. Toda relación es una transacción, Luisa. La diferencia es que estoy siendo transparente sobre los términos. Ricardo dio un paso en su dirección. Piénselo. En el mundo corporativo, pago a consultores para que me den perspectivas diferentes. ¿Por qué sería diferente pagar por su perspectiva, su compañía, su autenticidad? Porque no soy un servicio a contratar. Ella cruzó los brazos, intentando crear una barrera física entre ellos. Tengo sentimientos, dignidad, y yo respeto eso profundamente. Por primera vez aquella noche, la voz de Ricardo demostraba una emoción genuina, urgencia. Es exactamente por eso que la quiero en mi vida. Usted me hace sentir humano nuevamente. El silencio que siguió pesaba con posibilidades no dichas. Luisa miraba la ciudad abajo, sintiéndose dividida entre mundos. Parte de ella quería negarse indignada, preservar lo poco que le quedaba de su dignidad. Otra parte, la parte que se levantaba a las 5 de la mañana para enfrentar 3 transportes, que lloraba a escondidas después de ver el extracto bancario que sostenía la mano de su madre mientras ella sufría de dolores. Esa parte susurraba insistentemente que solo un tonto rechazaría tal oportunidad. Necesito tiempo para pensar, finalmente respondió ella. Ricardo asintió, respetando el espacio que ella creaba entre ellos. Naturalmente, decisiones importantes no deben tomarse bajo presión. Él caminó hasta un escritorio en 1900. La sala, abrió un cajón y volvió con un sobre. Sus 15,000 como lo acordado y mi tarjeta personal con mi número privado. Luisa aceptó el sobre con manos ligeramente temblorosas. El peso del dinero era perturbador. Nunca había sostenido tanto de una vez. El chofer está a su disposición cuando desee irse, añadió. Creo que ya es hora, respondió ella, súbitamente ansiosa por escapar de aquella situación, de aquella tentación, de aquel hombre que agitaba sus sentidos de maneras que no quería admitir. Ricardo solo asintió, manteniendo una distancia respetuosa mientras la acompañaba hasta la puerta. Espero, su respuesta, sin presión. En el ascensor privado, sola con sus pensamientos, Luisa se permitió respirar profundamente por primera vez en horas. La cabeza le daba vueltas, no solo por el vino caro, sino por la propuesta surreal que acababa de recibir. 50,000 al mes. Una suma que cambiaría completamente su realidad, que resolvería problemas que parecían insolubles. ¿Pero a qué costo? En el coche lujoso que la llevaba de vuelta a su realidad, Luisa abrió el sobre, contando discretamente los billetes. Todo estaba allí, como lo prometido. Junto al dinero, la tarjeta personal de Ricardo, minimalista, solo, con su nombre y un número de teléfono. ¿Algún otro destino, señorita?, preguntó el chofer educadamente. Luisa dudó por un momento. Sí, por favor, Hospital Alemán. Aunque era tarde por la noche, necesitaba ver a su madre, sentir el suelo firme de la realidad que conocía antes de considerar cualquier decisión. María Lucía estaba durmiendo cuando Luisa entró silenciosamente en la habitación del hospital. Incluso en el sueño, las marcas de la enfermedad eran evidentes en su rostro delgado y pálido. Luisa se sentó en la silla al lado de la cama, sosteniendo suavemente la mano de su madre. «Hija», María Lucía abrió los ojos, la voz débil. «¿Qué haces aquí a esta hora?»
Solo quería verte, mamá. Luisa forzó una sonrisa. ¿Cómo te sientes? Mejor ahora que estás aquí. La mujer mayor apretó débilmente la mano de su hija. Pero deberías estar descansando. Tienes trabajo mañana temprano. Luisa sintió un nudo formarse en su garganta. Su madre, incluso debilitada por la enfermedad, aún se preocupaba más por ella que por sí misma. Mamá, ¿y si te dijera que encontré una manera de pagar por el tratamiento completo, el medicamento nuevo que el doctor Marcos sugirió, las sesiones de fisioterapia, todo? María Lucía frunció el ceño. ¿Qué manera, hija? No estás haciendo nada peligroso, ¿verdad? La pregunta golpeó a Luisa como un golpe físico. ¿Qué estaba considerando exactamente? ¿Vender su compañía, su tiempo, potencialmente su cuerpo a un hombre que apenas conocía? ¿Era eso peligroso, inmoral o solo una solución práctica para una situación desesperada? Claro que no, mamá. Es solo un trabajo extra que apareció. La mentira salió fácilmente, tal vez porque parte de ella quería creer que era solo eso, un trabajo, una transacción profesional. ¿Ya trabajas tanto, mi hija? María Lucía suspiró. No quiero que sacrifiques tu vida por mí. No es sacrificio cuando se trata de ti, mamá. Luisa besó la frente de la mujer que había sacrificado todo para criarla sola después de la muerte prematura de su padre. Ahora descansa. Mañana hablamos más. Al salir del hospital, el aire nocturno de Buenos Aires golpeó su rostro como un recordatorio de la realidad que la esperaba. El chofer aún esperaba pacientemente. «Para casa ahora, por favor», pidió, recostándose en el asiento de cuero suave. Durante todo el trayecto, la tarjeta de Ricardo ardía en su bolsillo como una promesa peligrosa, un billete para un mundo que no era el suyo. 50,000 al mes, libertad financiera, la salud de su madre, pero también un contrato no escrito, expectativas no declaradas, una vida en la sombra de un hombre poderoso. Cuando el coche se detuvo frente a su modesto edificio en la zona sur, la diferencia entre los dos mundos nunca había sido tan patente. De un lado, el lujo discreto representado por el Mercedes, el chofer educado, el sobre repleto de dinero. Del otro, el edificio con pintura descascarada, la entrada mal iluminada, los problemas cotidianos que la esperaban. «Gracias», dijo ella al chofer, quien solo asintió respetuosamente. Camila estaba despierta, esperando ansiosamente en la pequeña sala. Se levantó de un salto cuando Luisa entró. «Dios mío, Lu, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Te lastimó? ¿Por qué no respondías mis mensajes?» Luisa se dejó caer en el sofá gastado, exhausta física y emocionalmente. «Estoy bien, Cami. Solo necesitaba procesar todo». «¿Y entonces? ¿Cómo fue?» «Extraño, surreal». Luisa se quitó los zapatos apretados, masajeando sus pies adoloridos. «Él es diferente de lo que imaginé». «¿Diferente cómo? ¿Menos psicópata y más pervertido?» Camila se sentó al lado de su amiga, la expresión oscilando entre preocupación y curiosidad. Ni una cosa ni otra, en realidad. Luisa dudó, insegura sobre cuánto debía revelar. Él es controlado, frío en cierto modo, pero también hay algo más allí, algo casi ¿humano?, Camila sugirió con una risa nerviosa. Exactamente, Luisa miró a su amiga. Y él me hizo una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? La voz de Camila adquirió un tono defensivo. Luisa respiró hondo antes de responder. 50,000 pesos al mes para hacer su compañía. Encuentros regulares, cenas, algunos eventos. ¡Puta madre, Lu! Camila abrió los ojos de par en par. ¿Quiere que seas su amante fija? No necesariamente. Dijo que la intimidad solo ocurriría si yo quisiera. Luisa recostó la cabeza en el sofá, cerrando los ojos. Es una locura, ¿verdad? Debería decir que no y seguir mi vida.
Camila guardó silencio por un momento, algo raro en ella. ¿Cuánto cuesta el tratamiento nuevo de doña Lucía? Casi 10,000 al mes, además de los otros gastos del hospital. ¿Y cuánto ganas en la tienda? Sabes muy bien. Salario mínimo más comisiones cuando tengo suerte. Camila suspiró profundamente. Mira, Luz, soy tu amiga. Debería decir que esto es una locura, que mereces más, que deberías mandar a ese tipo al infierno. Hizo una pausa, sosteniendo las manos de su amiga. Pero también soy realista. Te vi llorar a escondidas después de ver las cuentas del hospital. Te vi vender tus pocas joyas de familia para comprar medicinas. Y ahora aparece este tipo ofreciendo una salida que significa venderme. La voz de Luisa era un susurro. Todo el mundo se vende de alguna forma, amiga. Camila se encogió de hombros. Yo me vendo todos los días sirviendo tragos a empresarios babosos que me tratan como un objeto. Tú te vendes en la tienda aguantando a clientes snobs. La diferencia es el precio. Luisa se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. Afuera, la periferia de Buenos Aires dormía inquieta, un mundo de lucha y supervivencia que conocía tan bien. En algún lugar del horizonte, los rascacielos del centro financiero brillaban como promesas distantes. ¿Y si me pierdo en este proceso?, preguntó, más para sí misma que para su amiga. Eres la persona más centrada que conozco, Lu. Si alguien puede navegar en estas aguas sin ahogarse, eres tú. Camila se acercó, abrazándola por detrás. Pero sea cual sea tu decisión, estaré aquí, siempre. Aquella noche, Luisa no durmió. Las horas pasaron mientras ella miraba el techo, dividida entre mundos, entre elecciones, entre versiones posibles de sí misma. Lo que había comenzado como un error de tipeo, había abierto una puerta a un universo paralelo, un camino alternativo que nunca había imaginado que estuviera disponible. A la mañana siguiente, después de una ducha rápida y una taza de café fuerte, tomó el celular. El número en la tarjeta de Ricardo ya estaba grabado en su memoria. Con dedos temblorosos pero decididos, digitó: «Tengo algunas condiciones para nuestro acuerdo». La respuesta llegó casi instantáneamente, como si él estuviera esperando. «Estoy escuchando. Primero, mantengo mi empleo en la tienda, al menos por ahora. Segundo, nada de intimidad física en los primeros 2 meses. Necesitamos conocernos mejor antes de cualquier cosa. Tercero, mi vida personal sigue siendo mía. No voy a vivir con usted ni a estar a su disposición las 24 horas. Cuarto, el dinero será depositado en una cuenta separada que usaré exclusivamente para el tratamiento de mi madre y para emergencias. Quinto y último, si en algún momento cualquiera de nosotros quisiera terminar el acuerdo, lo haremos civilizadamente, sin dramas ni represalias». Luisa releyó el mensaje 3 veces, antes de enviarlo. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida, equilibrando asertividad y diplomacia. Parte de ella esperaba que Ricardo se negara, que señalara que ella no estaba en posición de hacer exigencias. Eso facilitaría su decisión. Pero la respuesta que vino fue diferente. Condiciones aceptadas con una adición. Me gustaría que me acompañara a un evento benéfico el próximo sábado. Importante para mis negocios. Enviaré un estilista a su apartamento mañana para que le proporcione un vestido adecuado. Chofer a las 19 horas. ¿Aceptable? Luisa sintió un vuelco en el estómago. Un evento benéfico. Personas ricas, influyentes, un mundo para el que no estaba preparada. «No sé si estoy lista para un evento público tan pronto», respondió honestamente. «Comprensible. Pero es justamente por eso que sugiero que empecemos así. Un ambiente controlado, con protocolo claro. Usted solo necesita sonreír y quedarse a mi lado. Nada más». El siguiente mensaje llegó rápidamente. «Además, el evento es en beneficio de niños con cáncer. El hospital organizador es socio de la clínica donde su madre recibe tratamiento.
Aquello la tomó por sorpresa. ¿Cómo sabía dónde recibía tratamiento su madre? ¿Hasta dónde llegaba su investigación sobre ella? La idea debería ser aterradora, pero por alguna razón, Luisa se encontró casi halagada por el interés detallado. Está bien, estaré lista el sábado. Excelente. Detalles del estilista mañana. Buenas noches, Luisa. Ella miró el celular por un largo tiempo después de aquel intercambio de mensajes. Era oficial ahora. Había hecho un acuerdo con Ricardo Santana, CEO de Santana Consulting Group, uno de los hombres más poderosos de Buenos Aires. Un acuerdo que cambiaría su vida completamente. Al día siguiente, puntualmente a las 14 h, el timbre de su apartamento sonó. Camila, que se había tomado el día libre especialmente para apoyar a su amiga en esta nueva fase, abrió la puerta para encontrar a una mujer elegante de aproximadamente 40 años, impecablemente vestida, cargando varias maletas. Buenas tardes, soy Mónica Vasconcelos, estilista personal. Busco a la señorita Luisa Mendoza. Luisa apareció en la sala, nerviosa. Soy yo. Mónica la evaluó discretamente de pies a cabeza, con ojos experimentados. El señor Santana explicó la situación. Tenemos mucho trabajo por delante, pero nada que no podamos resolver. En las 3 horas siguientes, el pequeño apartamento se transformó en un atelier improvisado. Mónica había traído una selección de vestidos de gala, todos de diseñadores renombrados. Luisa se probó al menos 10 modelos diferentes, mientras la estilista hacía anotaciones y tomaba medidas para ajustes. Este es perfecto. Mónica declaró finalmente cuando Luisa salió de la habitación usando un vestido largo de seda verde esmeralda, con detalles delicados de encaje en el escote y en la espalda. El color complementa su tono de piel y resalta sus ojos. Elegante sin ser obvio. Sofisticado sin parecer que está intentando demasiado. Luisa apenas se reconocía en el reflejo del espejo que Camila sostenía. El vestido abrazaba sus curvas naturales sin ser vulgar, transmitiendo una elegancia que nunca había imaginado poseer. Ahora, zapatos, joyas, bolso. Mónica continuó, abriendo otra maleta. Y necesitamos hablar sobre su cabello y maquillaje. Marqué una cita en el Spa Alvear para el sábado por la tarde. Peluquero, manicura, tratamiento facial, el paquete completo. ¿Todo esto es realmente necesario?, Luisa preguntó, sintiéndose simultáneamente excitada e intimidada con tanta atención. Absolutamente. Mónica no dejaba espacio para cuestionamientos. No se trata solo de belleza, sino de confianza. Cuando usted entre en ese salón, decenas de personas que se juzgan superiores la observarán, intentando encontrar fallas. Nuestra misión es garantizar que no encuentren ninguna. Después de que Mónica salió, dejando el vestido y todos los accesorios cuidadosamente organizados, Camila miró a su amiga con una expresión dividida entre admiración y preocupación. Esto es una locura, Lu. Cenicienta de la vida real. Solo que sin el final feliz garantizado, Luisa respondió, guardando cuidadosamente el vestido en el armario. Y con un acuerdo mucho menos romántico. El sábado llegó más rápido de lo que Luisa esperaba. Las horas en el spa de lujo pasaron como un sueño nebuloso. Personas cuidando cada centímetro de su cuerpo, transformando sus cabellos, sus uñas, su piel. Era extraño ser el centro de tantas atenciones, tener personas enfocadas exclusivamente en hacerla parecer la mejor versión posible de sí misma. Cuando el último toque de maquillaje fue aplicado y ella finalmente pudo mirarse en el espejo, la transformación era innegable. No era solo el aspecto, algo en su postura había cambiado, una nueva confianza emergía, aún frágil, pero presente. El chofer llegó puntualmente a las 19 horas. Luisa se despidió de Camila, que no podía dejar de tomar fotos con el celular. Parece que estoy enviando a mi hija al baile de graduación, bromeó su amiga, con los ojos llorosos.
¿Prometes que me enviarás un mensaje durante la noche? Lo prometo, Luisa respondió, abrazándola. Y no te preocupes, es solo un evento. Estaré en casa antes de medianoche. Está bien, Cenicienta, solo no pierdas el zapato. En el coche de lujo, Luisa intentaba controlar la ansiedad creciente. 1000 escenarios pasaban por su cabeza. ¿Y si decía algo equivocado? ¿Y si tropezaba? ¿Y si todos se daban cuenta inmediatamente de que ella no pertenecía a aquel mundo? El vehículo se detuvo frente al Hotel Hilton Buenos Aires, en el centro de la ciudad. Un conserje le abrió la puerta, y Luisa sintió todas sus inseguridades volver con fuerza total al ver la entrada iluminada, los coches de lujo llegando, las mujeres en vestidos carísimos, los fotógrafos registrando cada llegada. El señor Santana pidió informar que la encontrará en el lobby, dijo el chofer educadamente. Luisa respiró hondo y caminó hacia la entrada, intentando recordar todos los consejos que Mónica le había dado sobre postura y movimiento. El salón principal del hotel era deslumbrante, candelabros de cristal, arreglos florales elaborados, camareros circulando con copas de champán. Y entonces ella lo vio. Ricardo estaba parado cerca de una columna de mármol, conversando con 2 hombres de traje, incluso entre personas claramente importantes. Él se destacaba. Había un aura de autoridad natural que emanaba de él, algo que iba más allá de la ropa cara o la postura impecable. Cuando sus miradas se cruzaron a través del salón, algo extraño sucedió. El mundo alrededor pareció desacelerarse, los sonidos disminuyeron, y por un momento fugaz, eran solo los 2 en aquel espacio inmenso. Luisa vio algo cambiar en su mirada, sorpresa, admiración y algo más, algo que no podía nombrar. Ricardo se disculpó con los hombres con quienes conversaba y caminó en su dirección. Cada paso que daba hacia ella hacía que el corazón de Luisa se acelerara un poco más. «Estás deslumbrante», dijo él cuando finalmente estuvo delante de ella, la voz más baja y ronca de lo habitual. «Gracias». Luisa respondió sintiendo el rostro enrojecer. «Es mérito de su equipo de transformación». «De ninguna manera». Ricardo le ofreció el brazo, un gesto elegante y anticuado. Ellos solo realzaron lo que ya estaba allí. Luisa aceptó el brazo ofrecido, sintiendo la firmeza de los músculos bajo el traje perfectamente cortado. El calor del contacto, incluso a través de las capas de tela, le envió un escalofrío inesperado por su espalda. «¿Nerviosa?», preguntó discretamente mientras la guiaba por el salón. «Aterrorizada sería una descripción más precisa». Ricardo se inclinó ligeramente, hablando cerca de su oído. «No tienes por qué estarlo. Todos aquí están tan preocupados con sus propias apariencias que apenas notarán la tuya. Además, eres, sin exagerar, la mujer más bonita de este salón». El comentario, dicho con tanta convicción, tomó a Luisa por sorpresa. ¿Era un elogio calculado para calmarla o había sinceridad detrás de aquellas palabras? «Vamos a entrar», continuó él, conduciéndola al salón principal donde el evento ocurriría. «Algunas personas que necesito que conozcas». Las horas siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Luisa. Ricardo la presentaba a empresarios importantes, políticos influyentes, celebridades, siempre con la misma frase: «Esta es Luisa Mendoza, mi acompañante esta noche». La ambigüedad del término acompañante no pasaba desapercibida, dejaba espacio para diversas interpretaciones. Sorprendentemente, Luisa descubrió que conseguía navegar en aquellas aguas sociales mejor de lo que esperaba. Su autenticidad natural funcionaba como un diferencial en aquel ambiente de sonrisas ensayadas y conversaciones superficiales. Cuando un senador intentó impresionarla con historias de sus viajes internacionales, ella respondió con una pregunta simple sobre las políticas públicas para la salud que él defendía, dejándolo momentáneamente sin respuesta. Ricardo, que observaba la interacción de cerca, no pudo contener una discreta sonrisa. «Estás llena de sorpresas», comentó cuando finalmente tuvieron un momento a solas.
parado cerca de una de las grandes ventanas del salón. La mayoría de las personas intenta encajar, imitar. Tú simplemente eres. No sé ser otra persona. Luisa se encogió de hombros. Además, intenté imitar el acento afectado de aquella mujer de rosa y casi me ahogo. Ricardo rió. Una risa genuina, espontánea, que sorprendió a ambos. ¿Viste a aquel hombre cerca del escenario? Cabello gris, conversando con la mujer de vestido dorado. Sí. ¿Quién es? Antonio Méndez, dueño de medio estado del Chaco, multimillonario del agronegocio. Ricardo tomó un sorbo de champán. La semana pasada, en una reunión, me dijo que yo debería diversificar mis inversiones hacia terrenos productivos en la región del litoral. Cuando pregunté sobre la cuestión ambiental, él dijo que los ambientalistas son comunistas disfrazados. Luisa abrió los ojos de par en par. ¿Y qué le respondió? Lo que un hombre de negocios responde. Sonreí educadamente y cambié de tema. Ricardo la observaba con intensidad. Pero ¿sabes lo que quería decir? Que personas como él son el motivo por el cual nuestro país sigue atrapado en ciclos de explotación depredadora. ¿Por qué no lo dijo? Porque negocios e ideología rara vez se mezclan bien. Él suspiró. Aquí, en este ambiente, todos representamos papeles. Usamos máscaras. Algunos de nosotros por tanto tiempo que olvidamos cómo es estar sin ellas. Había una vulnerabilidad inusual en su voz, una apertura que Luisa no esperaba. Se preguntó cuánto de aquella revelación era resultado del champán y cuánto era una genuina necesidad de conexión. ¿Y cuál es mi papel aquí?, preguntó suavemente. ¿La novia trofeo? ¿La acompañante misteriosa? Tu papel. Ricardo se acercó ligeramente, sus ojos fijos en los de ella. Es recordarme que existe un mundo más allá de estas paredes, un mundo donde las personas dicen lo que piensan, sienten lo que demuestran. El momento fue interrumpido por el inicio de la subasta benéfica. Todos se volvieron hacia el escenario donde un famoso presentador de televisión asumía el papel de subastador. Piezas de arte, experiencias exclusivas y otros artículos de lujo serían subastados para recaudar fondos para niños con cáncer. Durante la subasta, Luisa observó a Ricardo con creciente fascinación. Él participaba activamente, ofreciendo pujas generosas, siempre con la misma expresión controlada. Para los observadores externos, era solo otro empresario rico haciendo su parte por el marketing social. Pero Luisa comenzaba a ver más allá de la fachada. Cuando se anunció una experiencia especial, una semana acompañando a médicos en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, interactuando con los niños en tratamiento, Ricardo elevó la puja a un valor que hizo a la audiencia susurrar en aprobación. 200,000 pesos del señor Ricardo Santana, anunció el subastador con entusiasmo. Luisa lo miró con sorpresa. ¿Realmente quiere pasar una semana en un hospital infantil? No, respondió, los ojos aún fijos en el escenario. Pero el hospital necesita el dinero más de lo que yo necesito, 200,000 pesos. Algo en aquel momento, la sinceridad cruda, la generosidad sin alarde, hizo que algo cambiara dentro de Luisa. Era como si viera, por primera vez, al hombre real detrás del personaje Ricardo Santana, CEO. El evento siguió su curso predecible. Discursos, aplausos, más champán, fotos estratégicas para las redes sociales. Pero ahora había una tensión diferente entre Luisa y Ricardo, una corriente invisible que parecía acercarlos incluso cuando estaban conversando con otras personas. Fue durante una música lenta que Ricardo la invitó a bailar, conduciéndola al centro del salón donde otras parejas ya se movían al ritmo de la orquesta en vivo. Debo advertirle que no sé bailar, Luisa confesó, cuando él puso una mano respetuosamente en su cintura. No es necesario saber, solo siga mi movimiento, respondió, guiándola suavemente. Sus cuerpos estaban cerca ahora,
más cerca de lo que habían estado antes. Luisa podía sentir el calor emanando de él, el perfume sutil que usaba, la respiración controlada. Había algo profundamente íntimo en estar así, moviéndose en sincronía, rodeados de personas y aún así aislados en su propia burbuja. «Gracias por venir esta noche», Ricardo murmuró, sus labios peligrosamente cerca del oído de ella. «Usted transformó lo que sería solo otro evento tedioso en algo memorable». «Solo estoy cumpliendo nuestra parte del acuerdo», Luisa respondió, intentando mantener el control sobre las sensaciones que la invadían. «Es más que eso y lo sabes». Sus ojos encontraron los de ella, intensos y cuestionadores. «Hay algo sucediendo entre nosotros, Luisa. Algo que no estaba en el contrato». Antes de que ella pudiera responder, fueron interrumpidos. Una mujer elegante, rubia, de aproximadamente 30 y tantos años, se acercó. Una sonrisa, perfectamente calculada en el rostro impecablemente maquillado. «Ricardo, ¿cuánto tiempo?», la mujer dijo, su voz melodiosa con un ligero acento que Luisa no pudo identificar. «Pensé que estabas en Europa». Ricardo se apartó ligeramente de Luisa, pero mantuvo una mano firmemente en su cintura. «Claudia, no esperaba verte aquí». El nombre hizo a Luisa congelarse internamente. Claudia, la exesposa, la mujer que había compartido 15 años de la vida de Ricardo. «Volví la semana pasada. Papá insistió en que asistiera al evento. Cuestiones de imagen corporativa, ¿entiendes?». Claudia finalmente dirigió la mirada a Luisa, evaluándola rápidamente de arriba a abajo. «¿Y no me vas a presentar a tu amiga?». «Claro. Luisa Mendoza. Esta es Claudia Montero». Ricardo hizo las presentaciones con una neutralidad estudiada. «Encantada». Claudia le ofreció la mano con uñas perfectamente manicuradas. «¿Y cómo se conocieron?». La pregunta, aparentemente inocente, llevaba un subtexto que no escapó a Luisa. Era una prueba, una forma de establecer territorio, de confirmar sus sospechas sobre la naturaleza de la relación de ellos. «De una manera bastante inusual, la verdad», Luisa respondió antes de que Ricardo pudiera intervenir. «Un error de tipeo nos acercó». Claudia levantó una ceja perfecta. «Fascinante. ¿Y a qué te dedicas, querida?». «Soy vendedora en una tienda por departamentos», Luisa respondió con honestidad, observando la reacción de la otra mujer. La sonrisa de Claudia adquirió un matiz de satisfacción, como si sus sospechas hubieran sido confirmadas. «Qué refrescante. Ricardo siempre ha tenido un interés peculiar en proyectos sociales». La implicación era clara y cruel. Luisa sintió el golpe, pero mantuvo la postura erguida y la mirada firme. Ricardo, a su lado, se tensó visiblemente. «Si nos disculpa, Claudia, necesitamos saludar al anfitrión», dijo él, su voz más fría de lo que Luisa había escuchado hasta entonces. «Claro, no quiero interrumpir su proyecto». Claudia sonrió dulcemente. «Luisa, querida, si necesitas alguna orientación sobre cómo navegar en este mundo, estoy a tu disposición. Tengo bastante experiencia con Ricardo y sus patrones». Antes de que cualquiera de ellos pudiera responder, ella se alejó graciosamente, dejando atrás una tensión palpable. «Lo siento mucho por esto», Ricardo dijo cuando quedaron solos de nuevo, su voz tensa. «Ella parece encantadora», Luisa comentó, intentando mantener el tono ligero a pesar de la incomodidad. Claudia siempre fue maestra en ataques sutiles disfrazados de gentilezas. Ricardo suspiró, pasándose la mano por el cabello en un raro gesto de frustración. «¿Quieres irte?». Luisa consideró la oferta por un momento. Sería más fácil huir, evitar aquel enfrentamiento, aquel mundo que claramente la veía como una intrusa. Pero algo dentro de ella se rebeló contra esa idea. «No», respondió con firmeza. «No le daremos ese placer». Una lenta sonrisa se formó en los labios de Ricardo.
Eres realmente sorprendente, Luisa Mendoza. Permanecieron en el evento, ahora con una determinación renovada. Ricardo la mantenía cerca, su mano ocasionalmente tocando la base de su espalda, un gesto que era simultáneamente protector y posesivo. Para cualquier observador, parecían una pareja, y tal vez se dio cuenta Luisa con una mezcla de alarma y excitación. Estaban lentamente convirtiéndose en algo parecido. El momento decisivo de la noche llegó más tarde, cuando Luisa salió para usar el baño femenino. Al terminar de retocarse el lápiz labial, notó a Claudia entrando, su reflejo elegante apareciendo en el espejo. Finalmente solas, la mujer mayor comentó, posicionándose al lado de Luisa para verificar su propio maquillaje. Quería darte algunos consejos, de mujer a mujer. Luisa se mantuvo en silencio, observándola por el espejo. Ricardo es un hombre fascinante, ¿no? Claudia continuó, reaplicándose el lápiz labial con precisión. Poderoso, rico, encantador cuando quiere serlo. Y esa aura de misterio, de control absoluto, es casi irresistible. ¿A dónde quiere llegar exactamente?, Luisa preguntó, cansada de juegos. Solo quiero que entiendas en lo que te estás metiendo. Claudia se volvió para mirarla directamente. No eres la primera, ¿sabes? Ricardo tiene un patrón. Encuentra mujeres, digamos, menos privilegiadas. Las transforma. Un Pigmalión moderno. Es como un proyecto de caridad para él, un experimento social. Las palabras golpearon a Luisa como flechas precisas, apuntando exactamente a sus inseguridades más profundas. ¿No era eso lo que ella misma había temido? ¿Ser solo un proyecto? ¿Un experimento temporal? No me conoce, Luisa respondió, intentando mantener la voz firme. Y claramente ya no conoce a Ricardo tampoco. Querida, estuve casada con él durante 15 años. La sonrisa de Claudia era casi piadosa. Sé exactamente cómo funciona. Al principio todo es fascinante. El lujo, la atención, el sentimiento de ser especial. Pero pronto te darás cuenta de que eres solo otra pieza en su tablero perfectamente organizado. ¿Por qué me dice esto? ¿Qué gana con ello? Nada. Considérenlo un acto de sororidad. Claudia cerró su bolso de fiesta con un suave clic. Ah, y solo para que sepa, nuestro divorcio puede estar finalizado en el papel, pero Ricardo y yo todavía tenemos encuentros ocasionales, viejos hábitos, ¿entiende? Con esa bomba final, ella se fue, dejando a Luisa sola con sus dudas crecientes. Las palabras de Claudia resonaban en su mente, mezclándose con sus propias inseguridades. ¿Era todo una farsa elaborada? ¿Era ella solo otro proyecto temporal para Ricardo? ¿Algo para romper la monotonía de su vida perfectamente controlada? Cuando finalmente regresó al salón, sus ojos buscaron a Ricardo automáticamente. Él conversaba con un grupo de hombres, pero sus ojos encontraron los de ella inmediatamente, como si estuviera esperando su regreso. Había algo en su mirada, preocupación, cuestionamiento, que sugería que él había notado su ausencia prolongada. Luisa forzó una sonrisa, pero no se acercó. En cambio, caminó hasta el bar y pidió una copa de champán, necesitando un momento para reorganizar sus pensamientos. Fue entonces cuando vio a Claudia de nuevo, ahora al lado de Ricardo, su mano tocando casualmente el brazo de él, mientras reía de algo que él había dicho. El gesto era íntimo, familiar, el tipo de toque que solo viene con años de convivencia. Algo se rompió dentro de Mia Accento, Luisa en ese momento. Las palabras de Claudia, la confianza con la que tocaba a Ricardo, el contraste flagrante entre su mundo y aquel universo de privilegios. Todo confluyó en una decisión súbita. Puso la copa de champán sobre la barra y caminó rápidamente hacia la salida. No se despidió, no miró hacia atrás. En el vestíbulo del hotel, pidió al conserje que llamara a un taxi. Solo cuando estuvo a salvo dentro del taxi,
distanciándose del hotel y de aquel mundo que nunca sería verdaderamente suyo, permitió que las lágrimas vinieran. No lloraba por Ricardo o por Claudia, sino por sí misma. Por haberse, aunque brevemente, permitido soñar con posibilidades que parecían ahora dolorosamente ingenuas. Su celular vibró repetidamente durante todo el trayecto de vuelta a casa. Mensajes, luego llamadas. Ignoró todas. Cuando finalmente llegó a su apartamento, se quitó el vestido de diseñador cuidadosamente y lo colgó. Se desmaquilló, deshizo el elaborado peinado y volvió a ser solo Luisa, la vendedora de tienda, la hija que luchaba por salvar a su madre, la mujer que se había perdido momentáneamente en un cuento de hadas moderno y distorsionado. Camila la encontró así, sentada en el pequeño balcón del apartamento, vestida con pijamas gastados, mirando la ciudad. ¿Qué pasó?, preguntó su amiga, sentándose a su lado. Me di cuenta de que no puedo ser lo que él necesita. Luisa respondió simplemente. Y él definitivamente no es lo que yo necesito. A la mañana siguiente, bloqueó el número de Ricardo en su celular y pidió el día libre en el trabajo. Pasó el día en el hospital con su madre, sosteniendo su mano, conversando sobre trivialidades, evitando cuidadosamente cualquier mención a los eventos recientes. Fue solo 3 días después, cuando volvió al trabajo, que el pasado la alcanzó nuevamente. Ricardo estaba allí, parado afuera de la tienda, observándola a través del escaparate. Sus miradas se cruzaron, y Luisa sintió un apretón en el pecho que no podía explicar completamente. Él no entró. Solo se quedó allí, por unos minutos, antes de girarse y caminar hacia el coche que lo esperaba. Pero aquel breve encuentro visual fue suficiente para desestabilizarla nuevamente. Aquella noche, al llegar a casa, encontró un sobre simple en su buzón. Dentro, un cheque por el valor prometido, 50,000 pesos, y una nota escrita a mano. Para el tratamiento de su madre, sin compromisos, sin expectativas, solo porque lo prometí y nunca rompo mis promesas. No había firma, pero no era necesaria. Luisa miró el cheque por largos minutos, dividida entre el orgullo y la necesidad práctica. Por fin, tomó su decisión. Al día siguiente, depositó el valor en una cuenta separada, destinada exclusivamente al tratamiento de María Lucía. Era lo correcto, no por ella, sino por su madre. Las semanas siguientes pasaron en una rutina aparentemente normal. Trabajo en la tienda, visitas al hospital, noches inquietas en su pequeño apartamento. Pero bajo la superficie de normalidad, algo había cambiado fundamentalmente. Luisa se sorprendía buscando a Ricardo en cada coche de lujo que pasaba, en cada hombre de traje que entraba en la tienda. Y se odiaba por eso. Fue durante una tarde de jueves, casi un mes después del evento benéfico, que su vida dio otro giro inesperado. Estaba organizando una nueva colección en la tienda cuando su gerente la llamó. Luisa, teléfono para ti. Es del hospital alemán. El mundo pareció desacelerarse mientras ella corría para atender. Las llamadas de hospital nunca traían buenas noticias. ¿Señorita Mendoza? La voz del doctor Marcos sonaba grave del otro lado de la línea. Hubo una complicación con su madre. Tuvo una reacción al nuevo medicamento y está en la UCI. Necesitamos que venga inmediatamente. El trayecto hasta el hospital fue un borrón de ansiedad y oraciones silenciosas. Cuando llegó, fue conducida rápidamente a la unidad de terapia intensiva, donde su madre estaba conectada a diversos aparatos, pareciendo más pequeña y frágil que nunca. El cuadro es grave, pero estable, explicó el médico. Las próximas 48 horas serán cruciales. Estamos haciendo todo lo posible. Luisa asintió mecánicamente, incapaz de procesar completamente la situación. Se sentó al lado del lecho de su madre, sosteniéndola, mano fría e inerte, sintiéndose más sola que nunca. Fue así como Ricardo la encontró, horas después, exhausta,
despeinada, con los ojos rojos de tanto llorar. Él se detuvo en la puerta de la habitación, hesitante, como si inseguro sobre su derecho de estar allí. ¿Cómo lo supiste? Luisa preguntó, su voz ronca de cansancio. Pedí que me notificaran si había alguna emergencia, respondió honestamente, acercándose cautelosamente. ¿Cómo está ella? Estable pero crítica. Los médicos están cautelosamente optimistas. Luisa volvió los ojos hacia su madre. ¿Por qué está aquí, Ricardo? Él guardó silencio por un largo momento antes de responder. Porque, contra todas las probabilidades y contra todo el sentido común, me importas, Luisa. Y tu madre, por extensión. La sinceridad en su voz hizo que algo se rompiera dentro de ella. Semanas de tensión contenida, de dudas, de autorrecriminación. Todo se desahogó en lágrimas silenciosas. Ricardo no dijo nada. Solo tiró de una silla y se sentó a su lado, ofreciendo su presencia silenciosa como único consuelo. Permanecieron así por horas, lado a lado, observando los monitores, escuchando el pitido constante de las máquinas. Ocasionalmente, una enfermera entraba para verificar los signos vitales, lanzando miradas curiosas al hombre elegante que contrastaba tan drásticamente con el ambiente hospitalario. Fue solo cuando el sol comenzaba a salir que María Lucía mostró los primeros signos de mejora. Sus dedos se movieron ligeramente bajo el toque de Luisa. Sus párpados temblaron. ¿Mamá? Luisa se inclinó más cerca, esperanzada. Los ojos de María Lucía se abrieron lentamente, desorientados al principio, luego enfocándose gradualmente en el rostro de su hija. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios pálidos. Lu, viniste. Su voz era solo un susurro. Claro que vine. Estoy aquí todo el tiempo. Luisa apretó suavemente la mano de su madre, lágrimas de alivio escurriendo por su rostro. Fue entonces cuando María Lucía notó a Ricardo, sentado discretamente al lado de su hija. ¿Y quién es? Luisa dudó, insegura sobre cómo presentarlo. Después de todo, ¿qué era Ricardo para ella ahora? Soy Ricardo Santana, señora, respondió suavemente, inclinándose hacia adelante. Un amigo de su hija. Él te ha enviado flores todas las semanas, Luisa reveló, sorprendiéndose a sí misma con la confesión. Esos arreglos de lirios blancos que tanto te gustan. María Lucía sonrió, sus ojos cansados moviéndose entre los dos. Gracias por las flores, son hermosas. El placer es mío, Ricardo respondió con una gentileza que Luisa rara vez había visto en él. El médico llegó poco después, trayendo noticias alentadoras. Lo peor había pasado. Los signos vitales se estaban normalizando. La recuperación sería lenta pero prometedora. Cuando finalmente dejaron la habitación para dar espacio a los procedimientos médicos, Ricardo y Luisa se encontraron solos en el silencioso pasillo del hospital. Necesitamos hablar, dijo él simplemente. Sí, necesitamos. Luisa suspiró profundamente. Pero no aquí, no ahora. Estoy exhausta. Comprendo. Ricardo parecía genuinamente preocupado. ¿Puedo llevarla a casa? Necesita descansar. La oferta era tentadora. La idea de enfrentar el transporte público en aquel estado de agotamiento era desanimadora, pero algo aún le impedía aceptar completamente. Antes de irnos necesito saber una cosa, dijo, mirándolo directamente. ¿Usted y Claudia todavía tienen encuentros? La pregunta claramente lo tomó por sorpresa. ¿Perdón? Ella me dijo, aquella noche en el hotel, que ustedes todavía se encuentran ocasionalmente, a pesar del divorcio. La comprensión lentamente surgió en el rostro de Ricardo, seguida por algo que parecía genuina indignación. Entonces fue eso lo que ella le dijo. Fue por eso que usted se fue sin despedirse. Responda a la pregunta, Ricardo. No, Luisa. No tengo encuentros. Con mi exesposa. Su voz era firme,
sin espacio para dudas. Nuestra relación ahora es estrictamente profesional. Ella aún representa los intereses de su padre en el consejo de la empresa. Nada más. Luisa estudió su rostro, buscando señales de mentira, pero encontró solo sinceridad cansada. ¿Por qué ella diría eso entonces? Porque Claudia siempre fue extremadamente territorial, incluso con cosas que ya no quiere. Ricardo se pasó la mano por el cabello, un raro gesto de frustración. Y porque, creo, ella vio algo en cómo yo la miraba a usted, algo que nunca vio cuando la miraba a ella. La confesión flotó entre ellos, cargada de implicaciones no dichas. ¿Y cómo me mira a mí?, Luisa preguntó, su voz casi un susurro. Ricardo dio un paso en su dirección, disminuyendo la distancia entre ellos, como alguien que finalmente ha visto lo único que todo el dinero del mundo no puede comprar. ¿Y qué sería eso? Autenticidad. Conexión real. Él dudó antes de añadir: la posibilidad de algo que no puede ser controlado o previsto en una hoja de cálculo. Luisa sintió el corazón acelerarse. ¿Era esto real? ¿O solo otro juego elaborado? ¿Otra manipulación? Entonces, ¿qué sugiere? Sugiero que empecemos de nuevo. Sin contratos, sin pagos, sin expectativas predefinidas. Él le extendió la mano. Solo dos personas descubriendo si hay algo real entre ellas. Luisa miró la mano extendida, consciente de que estaba ante una elección que podría cambiar el curso de su vida. Todo su instinto de autopreservación le gritaba que se negara, que se protegiera de más decepciones, más dolor. Pero algo más profundo, más insistente, la impulsaba a arriesgarse. Lentamente, ella puso su mano en la de él. «Vamos con calma esta vez», dijo suavemente. La sonrisa de Ricardo, genuina, vulnerable, casi tímida, fue como el amanecer después de una noche interminable de tormenta. Todo el tiempo que necesites. 3 meses después, en una tarde soleada de domingo, Luisa caminaba de la mano con Ricardo por el Parque Palermo. Su madre, ahora recuperada y respondiendo bien al tratamiento, se sentaba en un banco cercano, conversando animadamente con Camila. Los meses habían traído cambios significativos. Luisa había dejado el empleo en la tienda para abrir su propia boutique, un pequeño espacio en el barrio de Recoleta que vendía ropa de diseñadores independientes argentinos. Ricardo había ayudado con el capital inicial, pero la visión y la gestión eran totalmente de ella. Su relación había evolucionado lentamente, orgánicamente, sin presiones, sin expectativas predefinidas. Descubrieron con sorpresa y deleite crecientes que realmente tenían una conexión genuina, algo que trascendía las diferencias sociales y las circunstancias de su encuentro inicial. ¿En qué piensas?, Ricardo preguntó, notando su silencio contemplativo. En lo extraña que es la vida, Luisa respondió sonriéndole. Si no hubiera cometido ese error de tipeo, no fue un error, afirmó con convicción. Fue el universo conspirando a nuestro favor. Luisa rió, aún sorprendida con este lado casi romántico que Ricardo revelaba cada vez más, frecuentemente. El poderoso Ricardo Santana creyendo en el destino, ¿quién lo diría? Tú me transformaste, admitió, deteniéndose para mirarla. Yo vivía en un mundo de variables controladas, resultados predecibles. Tú me enseñaste que las mejores cosas de la vida son justamente aquellas que no podemos prever o controlar. Luisa se puso de puntillas para besarlo suavemente. Un beso simple, pero cargado de promesas para el futuro que ahora construían juntos. No como jefe y empleada, no como rico y pobre, sino como iguales, como socios. Menos mal que no existe fórmula para la felicidad, murmuró contra sus labios. Ni siquiera el gran Ricardo Santana conseguiría calcularla en una de sus hojas de cálculo.
Algunos misterios son mejores cuando permanecen misterios. Él concordó, abrazándola más fuerte. A la distancia, María Lucía observaba a su hija con el corazón lleno de gratitud. El camino había sido tortuoso, inesperado, a veces aterrador. Pero viendo a Luisa ahora, fuerte, independiente, amada, sabía que todo había conspirado para este momento. Un error de tipeo, que no era error. Un encuentro improbable. Un amor que trascendía barreras sociales y expectativas. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el parque, pintando el cielo, de Buenos Aires con tonos de naranja y rosa, la ciudad parecía celebrar junto con ellos, testigo silenciosa de una historia que, como tantas otras en sus calles agitadas, había comenzado por casualidad y florecido contra todas las probabilidades.